Había un hombre tirado en el barro, con los ojos abiertos, respirando. Eso era todo lo que sabían, que respiraba, y que tenían exactamente 10 minutos para llegar hasta él antes de que algo, lo que fuera, lo borrara del mapa para siempre. 10 minutos. El sargento Marquesale repitió ese número en voz alta 3 veces, mientras corría. 10 minutos, 10 minutos, 10 minutos. Nunca llegaron. Lo que ocurrió esa noche en la provincia de Country, en enero de 1969, nunca fue incluido en ningún informe oficial de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. El nombre del hombre que yacía en ese barro fue borrado de los registros de su unidad en menos de 48 horas, y los 4 soldados que intentaron rescatarlo, 2 de ellos, nunca volvieron a hablar de esa noche. No por trauma, no por miedo, sino porque algo que vieron en esos 10 minutos los dejó convencidos de que hablar era exactamente lo que no debían hacer. Esto es lo que se sabe. La campaña Delta del primer batallón había pasado 6 días moviéndose por una franja de selva al noroeste del río Benay, una zona que en los mapas militares aparecía marcada con una sola palabra en tinta roja. La palabra era inhabitable, no por la densidad de la vegetación ni por la actividad enemiga. Nadie había explicado nunca por qué esa palabra estaba ahí. Simplemente estaba, y nadie preguntaba. El sargento Marquesale tenía 27 años. Había llegado a Vietnam 9 meses antes desde una ciudad pequeña de Tennessee donde su madre todavía guardaba recortes de periódico con su cara. Era metódico, silencioso, del tipo de hombre que no necesitaba levantar la voz para que todos lo obedecieran. Sus hombres lo respetaban de una manera casi irracional, como si intuitivamente supieran que estar cerca de él era estar cerca de algo que los mantenía con vida. La noche del 14 de enero había comenzado, igual que todas las otras. Calor húmedo que se pegaba a la piel como vendas mojadas, sonido constante de insectos que nunca callaban, el olor a tierra podrida, y algo que ninguno de ellos había logrado identificar nunca. Algo dulce y descompuesto al mismo tiempo, que aparecía y desaparecía según el viento. Ale había aprendido a ignorarlo, pero esa noche el olor era más intenso que de costumbre, y eso, en su experiencia, no era buena señal. Fue el radiooperador, un muchacho de Nueva Jersey llamado Dennis Carve, quien recibió la primera transmisión. Eran las 2:17 de la madrugada. La señal era débil, cortada por interferencias, pero las palabras eran claras. Alguien estaba hablando en inglés. No era código, no era protocolo, era una voz que decía, de manera casi calma, casi y resignada: aquí el soldado Maro, cuadrícula 4 y 7 lecho, herido. No puedo moverme. Repito, no puedo moverme. Eso era todo. La transmisión se cortaba. Volvía a empezar. Siempre las mismas palabras, en el mismo orden, con el mismo tono exacto, como una grabación en bucle. Pero nadie, ni Carve ni Ale ni nadie en esa campaña, recordaba a ningún soldado llamado Maro, y cuando Carve intentó cruzar la frecuencia con el cuartel general para verificar el nombre, la línea produjo un ruido, que el mismo Carve describió años después como el sonido de algo que no quiere ser escuchado. No era estática, era distinto, era, dijo, como si alguien al otro lado de la línea estuviera tapando el micrófono con la mano. Ale tomó la decisión en 40 segundos. 4 hombres, él, Carve, un tirador llamado Rayo Concuo, y un médico de campo conocido solo como Doc Peralta. La cuadrícula 4E7 lecho estaba a unos 800 metros al noreste de su posición actual, en terreno descendente hacia un y pantanosa que ninguno de ellos había pisado. Distancia razonable. Tiempo estimado de llegada: 8 a 10 minutos, en condiciones normales. Ale dijo vamos y los 4 se adentraron en la oscuridad. Lo que ninguno de los 4 sabían, en ese momento, era que había una quinta persona que conocía su movimiento. Alguien que los había estado observando desde mucho antes de que la transmisión llegara. Alguien que no estaba en ningún bando de esa guerra. Los primeros 3 minutos de la marcha fueron normales. Ale lideraba con la linterna tapada, hasta dejar pasar solo un hilo de luz. Okonkwo cubría la retaguardia. Carve llevaba el radio pegado al pecho, escuchando. Peralta movía los labios en silencio, lo que algunos tomaban por rezo, y otros por el hábito nervioso de contar sus pasos. La vegetación era densa pero no impenetrable. El suelo bajo sus botas era firme todavía, y los insectos
que normalmente creaban una cortina de sonido permanente. Habían bajado su volumen de manera perceptible. No habían callado, pero habían bajado, como si algo les hubiera pedido silencio. Fue Okonkwo el primero en notarlo. Se detuvo sin decir nada. Simplemente colocó una mano en el hombro de Peralta delante de él. Los cuatro pararon. Ale giró y miró a Okonkwo con la pregunta en los ojos. Okonkwo señaló hacia la derecha, hacia la oscuridad. Entre los árboles, no había nada visible, pero había algo audible que en ese momento, ninguno de los cuatro supo describir con exactitud. Fue solo más tarde, comparando sus versiones, que encontraron la descripción que más se acercaba a lo que los cuatro habían escuchado. Era respiración, lenta, regular, profunda, como de algo muy grande que estuviera durmiendo a unos metros de ellos. Ale mantuvo la calma. Seguimos, dijo en voz muy baja, y siguieron. Pero la formación cambió de manera instintiva. Los cuatro caminaban ahora ligeramente más juntos, los hombros casi y rozándose, como animales que saben que en el grupo está la única posibilidad de sobrevivir. Al minuto 5, encontraron las primeras anomalias. El pantano que aparecía en los mapas como un área de 30 metros de diámetro era, en la realidad, algo considerablemente más grande. La línea del terreno firme terminaba de manera abrupta, y ante ellos se extendían más de 100 metros de agua oscura, quieta, perfectamente quieta, cubierta en partes por una capa de vegetación flotante que a la luz de la linterna parecía casi sólida, como un suelo falso, como una trampa. Y en el centro de ese pantano, a unos 80 metros de donde ellos estaban, había una figura. Era un hombre. Estaba tendido sobre algo. Una superficie que desde ahí parecía ser una plataforma de tierra o roca, que sobresalía ligeramente del nivel del agua. Estaba boca arriba, no se movía, pero en la luz débil de la linterna de Ale podían ver el movimiento de su pecho. Respiraba. El soldado Maro, o quien fuera esa persona, estaba vivo. Ale calculó. 80 metros de agua de profundidad y naturaleza desconocidas. Sin bote, sin cuerdas. El tiempo transcurrido, desde que salieron del campamento, 5 minutos, con 20 segundos, les quedaban. Si el cálculo original era correcto, 4 minutos y 40 segundos. Peralta queda aquí en la orilla. Carve cubre desde ese ángulo. Okonkwo conmigo, y llega antes de que nadie pudiera decir nada. Ale metió el pie en el agua. Era más fría de lo que esperaba. En Vietnam el agua siempre era tibia, incluso de noche. Pero este pantano estaba frío como si viniera de un lugar subterráneo, de alguna vena de agua que no había tocado la superficie en décadas. Esa frialdad era, de algún modo, que Ale no pudo articular después, más perturbadora que cualquier otra cosa que había encontrado en 9 meses de guerra. Avanzaron despacio. El agua llegaba primero a las rodillas, luego a la cintura. La superficie bajo sus botas era blanda, inestable, el tipo de fondo que puede ceder en cualquier momento y no avisar. Ale mantenía los ojos en la figura del pantano, y fue entonces, con la figura a unos 50 metros de distancia, cuando ocurrió la primera cosa que ningún informe podría explicar. La figura se incorporó, no de manera rápida, no de manera desesperada, se incorporó despacio, con una calma que no correspondía a la de un hombre herido, que había estado transmitiendo un mensaje de socorro en bucle durante quién sabe cuánto tiempo. Se incorporó y los miró, y aunque la distancia y la oscuridad hacían imposible ver con claridad, los cuatro hombres, los cuatro, tuvieron la misma sensación en ese momento, que la persona que los miraba no era la que esperaban encontrar, que algo en esa figura, en su postura, en la manera en que los observaba, no encajaba con un soldado asustado, herido, que necesitaba ayuda. Ale siguió avanzando, porque eso era lo que uno hacía. Y entonces Carve gritó desde la orilla, un grito corto, controlado. El grito de un soldado entrenado, que quiere alertar sin revelar posición. Ale, Deitant. Ale se detuvo. Hay algo detrás de él. Ale miró. La figura del hombre en la plataforma seguía mirándolos, inmóvil. Y detrás de ella había algo que al principio Ale procesó como una formación de árboles o de vegetación alta. Formas oscuras que se erguían por encima del nivel del agua. Pero las formas se movían, con una lentitud casi imperceptible. Pero se movían, y no se movían como se mueve la vegetación. Se movían con una coherencia que solo tienen las cosas
que tienen voluntad propia. ¿Cuánta savia? Nunca se pudo determinar. Okonkwo dijo 3. Carve dijo 5. Peralta, que era el que tenía el mejor ángulo desde la orilla, dijo que no lo sabía, que había dejado de contar. Lo que los 4 coincidían en describir era esto: alturas desproporcionadas, siluetas que no terminaban donde debían terminar, y un silencio total y absoluto a su alrededor, como si el pantano mismo hubiera decidido dejar de existir como sonido para convertirse en otra cosa. El agua bajo las botas de Ale había dejado de moverse, los insectos habían callado por completo. Hasta su propia respiración le parecía lejana, amortiguada, como escuchada desde el otro lado de una pared. El tiempo que había transcurrido desde que salieron del campamento era ahora de 7 minutos y algunos segundos, menos de 3 minutos para completar el rescate. La figura del hombre en la plataforma hizo algo entonces que ninguno de los 4 había anticipado. Negó con la cabeza, lentamente, una vez, solo una, como diciendo que no, como si supiera exactamente lo que Ale estaba pensando, lo que estaba a punto de hacer, y estuviera diciéndole que no lo hiciera. Ale se quedó quieto. Okonkwo, a su lado, había levantado el arma, no hacia la figura del hombre, hacia las sombras que estaban detrás de él, y entonces la figura del hombre habló. No grito, no susurro, hablo en un tono normal, conversacional, como si estuvieran en una habitación en lugar de en un pantano a medianoche, en medio de una selva de Vietnam. Y lo que dijo, en un inglés perfectamente articulado, fue esto: no tienen tiempo, nunca tuvieron tiempo. Esto lleva aquí mucho más que su guerra. Nadie respondió. El tiempo marcaba 8 minutos, con 20 segundos. Las sombras detrás del hombre habían dejado de moverse, y eso, curiosamente, era más aterrador que cuando se movían. Porque la inmovilidad de algo que no debería estar quieto tiene una cualidad de amenaza diferente. Una amenaza que dice: cuando me mueva, ya no habrá nada que puedas hacer. Ale tomó la decisión de retroceder. Fue la única vez en su carrera militar, según su propio testimonio dado en privado años después, en que tomó una decisión que no podía justificar con ningún protocolo ni entrenamiento. Retrocedió porque su cuerpo, antes que su mente, entendió que avanzar no tenía salida, que lo que estaba al otro lado de ese pantano no era algo que su arma, ni su entrenamiento, ni su voluntad de acero pudieran manejar. Atrás, dijo, y los 4 salieron del agua. Llegaron a la orilla en el tiempo marcado exactamente como 10 minutos desde su partida, y cuando los 4 estaban ya en tierra firme, cuando Ale se giró por última vez para mirar el pantano, la plataforma estaba vacía. La figura del hombre había desaparecido, las sombras habían desaparecido. El pantano era solo un pantano, pero el olor, ese olor dulce y descompuesto que los había acompañado durante días, estaba ahora concentrado, y era casi insoportable. Y en la radio de Carve, que nadie había tocado, la transmisión seguía reproduciéndose. Aquí el soldado Maro, cuadrícula 4-7 de hecho, herido, no puedo moverme. La misma voz, el mismo tono, como si nada hubiera ocurrido. Regresaron al campamento sin hablar. Al escribió en su diario de campo 4 palabras esa noche, 4 palabras que su hija encontraría 31 años después, cuando él ya había muerto, y que ella no entendería hasta que un investigador privado le explicara lo que había ocurrido en la cuadrícula 4-7 de hecho, en enero de 1969. Las 4 palabras eran: no éramos los primeros. Ahora bien, para entender lo que eso significaba, hay que retroceder 17 años. En 1952, en plena guerra de Corea, un grupo de ingenieros militares norteamericanos había realizado una expedición topográfica en la Rillan de Quam Tri con el objetivo de mapear recursos hídricos subterráneos para futuros usos estratégicos. Era una misión de rutina. 12 hombres, equipo de medición, 3 semanas de trabajo en el terreno. Pero los informes de esa expedición, que deberían estar en los archivos del Departamento de Defensa en Washington, habían desaparecido. No estaban clasificados, no estaban sellados, simplemente no existían, como si la expedición nunca hubiera ocurrido, excepto por una cosa: un solo documento había sobrevivido al borrado, un formulario médico, archivado por error, en la sección equivocada de los registros del Hospital Militar de Saigon, correspondiente a uno de los 12 ingenieros. El nombre en el formulario era Robert T. Maro. Edad: 23 años. Diagnóstico:
Shock severo de origen desconocido. Notas del médico tratante. El paciente presenta incapacidad para describir coherentemente lo que experimentó. Repite de manera compulsiva las mismas frases. Refiere haber visto algo que lleva aquí mucho tiempo. Se recomienda evaluación psiquiátrica. Pronóstico incierto. Robert T. Maro había sobrevivido la expedición de 1952. Había sido el único superviviente. Los otros 11 hombres nunca aparecieron. Y Maro, dado de alta del hospital 3 semanas después de su ingreso, había desaparecido de todos los registros militares y civiles. Sin pensión, sin paradero conocido, sin familia que reclamara noticias, como si el sistema hubiera decidido que era más simple actuar. Como si ese hombre nunca hubiera existido. Lo que Ale no sabía esa noche, lo que ninguno de sus 4 hombres podía saber, era que la voz en la radio era una transmisión activa. Era algo que ninguna frecuencia de radio debería poder transmitir. Era la voz de un hombre que había estado en ese mismo pantano 17 años antes. Un hombre que de alguna manera, por alguna razón que ninguna disciplina científica conocida podía explicar, seguía ligado a ese lugar. No como un fantasma, no de la manera en que las películas o las historias populares describen la presencia de los muertos, sino de una manera más concreta, más física, más perturbadora, como si ese lugar hubiera grabado su presencia de la misma manera en que una cinta magnética graba un sonido, y la reprodujera una y otra vez para cualquiera que se acercara lo suficiente. Pero eso era solo parte de la historia, porque había algo más en ese pantano, algo que Maro había encontrado en 1952, y que seguía ahí en 1969, algo que los ingenieros militares habían ido a mapear sin saber que existía, y que habían encontrado de la peor manera posible. Para entender eso hay que hablar de un hombre que nunca pisó Vietnam. Su nombre era Yuri Antonov. 48 años, en enero de 1969, científico del Instituto de Investigación Biofísica de Novosibirsk, una institución que en los papeles estudiaba efectos de la radiación en tejidos biológicos, pero que en la práctica, como muchas instituciones soviéticas de ese periodo, tenía una segunda allende que sus propios empleados no conocían en su totalidad. Antonov era especialista en lo que sus colegas llamaban, en susurros, y siempre en contextos privados, anomalías de campo, campos electromagnéticos inusuales, zonas geográficas donde las leyes físicas conocidas parecían comportarse de manera distinta, lugares donde los instrumentos de medición daban lecturas que no tenían explicación dentro del marco científico aceptado. Había catalogado 23 de esas zonas en los últimos 12 años, 11 en territorio soviético, 4 en Europa del Este, y 8 en regiones que sus informes describían como zonas de interés secundario. Un eufemismo para referirse a lugares donde la Unión Soviética no tenía presencia oficial pero sí tenía ojos. Vietnam era uno de esos lugares, y la Jan de Quang Tri, específicamente el área en torno al pantano, que aparecía en mapas militares norteamericanos, marcado como Inhabitable. Era la zona número 24 de su catálogo personal, la única que nunca había visitado en persona, la única que, según sus propios cálculos basados en datos recopilados de fuentes que nunca especificaba en sus informes, era de una magnitud considerablemente mayor que las otras 23. En octubre de 1968, 3 meses antes de la noche en que Ale y sus hombres se adentraron en ese pantano, Antonov había enviado un informe clasificado al directorio del KGB con una solicitud formal. Quería financiamiento y autorización para una expedición de campo a Vietnam del Norte, con el objetivo de realizar mediciones directas en la zona de Quang Tri. El informe tenía 47 páginas. La respuesta del directorio fue de 3 palabras. Solicitud denegada. Archivar. Antonov archivó el informe, pero no abandonó la idea. Lo que hizo a continuación fue algo que, cuando se descubrió años después, provocó un nivel de consternación institucional tan alto en Moscú que el expediente completo fue clasificado con el nivel más alto de secretismo, y no fue desclasificado hasta 1991. En los meses finales de la Unión Soviética, cuando ya no había nadie con suficiente autoridad para mantenerlo cerrado, Antonov había encontrado un canal de comunicación indirecto con un agente norteamericano que operaba en Vietnam del Sur. No un espía, no un traidor, sino algo más complejo, un académico,
un geógrafo civil que trabajaba bajo contrato para una agencia de cartografía vinculada al ejército norteamericano, y que al mismo tiempo, por razones que él mismo nunca explicó completamente en los interrogatorios posteriores, compartía información técnica con contactos soviéticos, no información estratégica, no datos militares, información geográfica, coordenadas, lecturas de campo, mediciones. El nombre de ese académico era James Fielding, 41 años, originario de Boston, doctor en geografía física por la Universidad de Yale, y desde 1966, sin que ningún organismo de contrainteligencia norteamericano lo supiera, el proveedor extraoficial de datos de campo para el proyecto personal de Yuri Antonov, fue Fielding quien, en noviembre de 1968, realizó la expedición no autorizada al área de Quautri, solo, con equipo mínimo, 2 días de mediciones en terreno, y fue Fielding quien regresó de esa expedición con un conjunto de lecturas que, cuando Antonov las recibió por los canales habituales, le hicieron levantarse de su escritorio, caminar hasta la ventana de su oficina, en Novosibirsk, mirar la nieve afuera durante 1 minuto completo, y luego sentarse de nuevo y escribir en su diario personal, en letras grandes y con lápiz para poder borrar. No debería existir. Las lecturas de Fielding mostraban un campo electromagnético de una intensidad y una coherencia que no tenían precedente en los 24 sitios catalogados por Antonov. Pero eso no era lo más perturbador. Lo más perturbador era la regularidad del campo, la manera en que pulsaba, la manera en que sus fluctuaciones seguían un patrón que Antonov, después de 3 días de análisis, identificó como cíclico, pero no en el sentido físico habitual. El ciclo no correspondía a ninguna frecuencia natural conocida, no correspondía a corrientes subterráneas, ni a actividad geotérmica, ni a ninguna fuente electromagnética identificable. Correspondía. Y esto fue lo que hizo que Antonov borrara lo que había escrito, y lo reescribí, era con mano menos segura, a algo que en su campo de investigación existía solo en teoría, una fuente de campo, que no emitía desde un punto fijo sino desde un volumen, un campo que no irradiaba sino que contenía. ¿Contenía qué? Exactamente. Era la pregunta que Antonov no podía responder desde Novosibirsk. Y era la pregunta que Fielding, por razones que nunca quedaron claras, había decidido no investigar más de cerca durante su expedición. Había tomado sus mediciones desde el perímetro del área. Nunca había entrado al pantano. Nunca había querido entrar al pantano. En su informe Antonov, en una sola línea, al final de 4 páginas de datos técnicos, Fielding había escrito: hay algo en el centro. No sé qué es. No quiero saber qué es. Y llega eso. Para Antonov, era exactamente el problema. Porque Antonov sí quería saber. Antonov llevaba 12 años queriendo saber. Y ahora tenía los datos que confirmaban que lo que estaba en ese pantano de Quautri era la anomalía más significativa que nadie en su campo había documentado jamás. Significativa, en un sentido, que iba más allá de lo científico. Porque si su interpretación de las lecturas de Fielding era correcta, lo que estaba en ese pantano no era un fenómeno geológico y electromagnético, en el sentido convencional, era. Y Antonov no usaba esta palabra a la ligera porque era un hombre de ciencia riguroso, que había dedicado su vida a evitar precisamente ese tipo de formulaciones. Era algo que parecía tener conciencia del campo que generaba, algo que parecía controlar activamente la emisión de ese campo, algo que, en otras palabras, sabía que estaba ahí, y que sabía cuando alguien se acercaba. Ale y sus hombres regresaron al campamento esa noche, sin saber nada de esto, sin saber que el pantano al que habían sido llamados por una voz que no debía existir era el centro de una investigación que cruzaba los 2 bandos de la Guerra Fría, sin saber que el hombre en la plataforma, la figura que les había negado con la cabeza, y les había dicho que no tenían tiempo, no era un soldado perdido, era, según la hipótesis de Antonov, algo que el pantano había construido, una proyección, una interface, la manera en que algo que llevaba ahí mucho más que la guerra de Ale, mucho más que la guerra de Maro, mucho más que cualquier guerra humana, elegía comunicarse con los que se acercaban. Esa hipótesis, por supuesto, era imposible de probar, excepto que había una prueba, una sola, y esa prueba fue lo que hizo que el expediente de Antonov fuera clasificado con el nivel más alto de secretismo,
cuando se descubrió en Moscú, porque entre los materiales que Fielding había enviado a Antonov junto con sus lecturas de campo, había una fotografía, una sola fotografía, tomada con una cámara de largo alcance desde el perímetro del pantano, en la que se veía con nitidez suficiente como para no dar lugar a interpretaciones ambiguas, la superficie del agua en el centro del pantano. Y en esa fotografía, en la superficie del agua, había una figura. La figura estaba de pie, o algo que se parecía a estar de pie. Estaba en el centro exacto del campo medido por Fielding, y su postura, la inclinación de su cabeza, la dirección de lo que podría interpretarse como su mirada, estaba orientada directamente hacia la posición donde Fielding había estado tomando la fotografía, como si supiera que estaba siendo fotografiada, como si hubiera posado. La figura en la fotografía era un hombre, o tenía la forma de un hombre, y llevaba uniforme militar, un uniforme que los analistas del KGB que revisaron la fotografía en 1969 identificaron sin dificultad. Era un uniforme del ejército norteamericano, del tipo usado en los años 50. Robert T. Morrow había desaparecido en 1952. La fotografía de Fielding fue tomada en noviembre de 1968. 16 años en que algo había mantenido su imagen, su forma, su presencia en el centro de ese pantano, no como recuerdo ni como eco, como algo activo, como algo que esperaba que. Cuestión es la pregunta que ningún informe, ni el de Allen, ni el de Antonov, ni el expediente desclasificado de 1991, pudo responder. Todos los analistas que revisaron el caso en distintos momentos, y desde distintos ángulos, llegaron a la misma pared, la misma frontera de conocimiento más ala de la cual nadie tenía herramientas para seguir, excepto una persona, una sola persona, que había estado en ese pantano, y había salido, que había escuchado las palabras de la figura, que había sentido la temperatura de esa agua, y la quietud de ese pantano, y la respiración de las sombras en la oscuridad. Márquez Ale murió en 1998, en su ciudad natal de Tennessee, y infarto, sin sufrimiento, rodeado de su familia, en el cajón de su mesita de noche. Además del diario de campo con sus 4 palabras, había un sobre cerrado, con el nombre de su hija escrito a mano. Su hija, una mujer llamada Patricia Ale, trabajaba como maestra de escuela primaria. Lo abrió 3 días después del funeral. Dentro había una sola hoja de papel, una carta corta, escrita a mano, con la letra apretada y meticulosa, que su padre había usado siempre. La carta decía lo siguiente. Y esto es una transcripción directa del documento que Patricia Ale compartió con un periodista de investigación en 2003 y que fue publicado parcialmente en una revista académica de historia militar, antes de que la revista recibiera una carta de un bufete de abogados con dirección en Washington solicitando su retirada. Patricia, si estás leyendo esto, es porque ya no estoy ahí para explicarlo. Hay algo que ocurrió en Vietnam, en enero del 69 que no te conté, no por vergüenza, por protección. Lo que vi esa noche en un pantano cerca del río Benad no tiene explicación en ningún libro que yo haya leído ni en ninguna experiencia que yo haya tenido antes o después. Pero lo que el hombre de ese pantano nos dijo era verdad. Nosotros no teníamos tiempo, y aunque teníamos 10 minutos para rescatarlo, algo nos detuvo. Y ahora creo, después de 30 años pensándolo, que lo que nos detuvo no fue el miedo ni las sombras ni la profundidad del agua. Lo que nos detuvo fue él. Él nos detuvo, porque si hubiéramos llegado hasta él, si hubiéramos puesto las manos sobre él y tratado de sacarlo de ahí, no habríamos podido soltarlo. El pantano no te suelta lo que ha tocado. Yo lo sabía en ese momento, y no supe cómo saberlo, y todavía no lo sé. Solo sé que nos salvo, y que lleva ahí desde antes de que existiera Vietnam tal como lo conocemos, y que seguirá ahí cuando todo lo que ahora existe haya dejado de existir. Eso es todo lo que sé. Tu padre, Patricia Ale. Llevo la carta al periodista. El periodista publicó fragmentos. Los abogados de Washington enviaron la carta de retirada. La revista cumplió. El archivo desapareció de los registros públicos. Pero hay algo que los abogados no pudieron retirar. Algo que ya había cruzado demasiadas manos para ser contenido. Algo que el investigador privado, que Patricia Ale contrató en 2001, 2 años antes de acudir al periodista, había encontrado en el archivo desclasificado de la Unión Soviética, y había hecho fotocopiar antes de que el expediente original fuera reclasificado en circunstancias
que el Ministerio de Defensa ruso describió como revisión rutinaria de seguridad. Era la hipótesis final de Yuri Antonov. La última página de su informe de 1969, la que el KGB había marcado como no circulable, la que había permanecido sellada durante 22 años. La hipótesis decía esto. Y aquí se cita literalmente porque cualquier parafraseo reduciría su impacto. La anomalía de Quantry no es un fenómeno pasivo. Los datos de campo y los testimonios indirectos recopilados sugieren una entidad o sistema con capacidad de interacción deliberada. La naturaleza de esa interacción, basada en la evidencia disponible, es selectiva. No todos los que se acercan son detenidos. No todos los que se acercan son absorbidos. Existe un criterio de selección que no hemos podido identificar. Lo que sí podemos afirmar es que la entidad distingue entre aquellos que pueden ser útiles para sus propósitos, cualesquiera que sean, y aquellos que no. Los que no son útiles son detenidos. Los que sí son útiles son atraídos. La pregunta relevante no es qué ocurre con los que son detenidos. La pregunta relevante es, ¿cuántos de los desaparecidos en la región de Quantry durante el conflicto actual han sido atraídos? ¿Y con qué propósito? El informe de Antonov terminaba ahí, sin conclusión, sin recomendación de Echian. Solo la pregunta, una pregunta que nadie con autoridad suficiente para actuar había querido responder. Y la razón de que nadie hubiera querido responderla era, en sí misma, la parte más perturbadora de toda esta historia. Porque para responderla había que ir al pantano, había que entrar. Y todos los que habían entrado, todos sin excepción, compartían una característica que Fielding había notado en los datos pero no había querido incluir en su informe. Una característica que el médico militar que trató a Maro en 1952 había documentado en su formulario, pero no había comprendido. Una característica que Marquesa le había intuido esa noche en enero de 1969 cuando tomó la decisión de retroceder. Los que entraban no eran los mismos cuando salían, no en el sentido de un trauma psicológico ni de una experiencia que los marcara de por vida, sino en un sentido más concreto, más verificable, más imposible de ignorar para cualquiera que los conociera antes y después. Los que entraban y salían habían cambiado su relación con el tiempo, no de manera dramática, no de una forma visible para un extraño, pero para las personas cercanas a ellos, la diferencia era innegable. Hablaban de eventos futuros con una indiferencia extraña, no como si los conocieran de antemano, sino como si ya hubieran ocurrido, como si para ellos la distinción entre lo que había pasado y lo que iba a pasar hubiera perdido alguna de su nitidez, como si el pantano, al tocarlos y soltarlos, les hubiera dejado algo adentro que reorganizaba su percepción del tiempo de una manera que la neurociencia de ninguna época había podido explicar. Maro había repetido las mismas frases en bucle durante semanas en el hospital, como una grabación, como si su mente se hubiera quedado atascada en un momento que para él ya había sido, pero para el médico que lo trataba todavía no había llegado. La figura en el pantano había sabido que Ale iba a llegar, había sabido que Ale se iba a detener, había sabido con exactamente cuánto tiempo contaban, y Ale, en los 30 años que siguieron, había escrito esa carta sabiendo que Patricia la iba a leer, sabiendo que en ella había algo que, llegado el momento, alguien necesitaría saber, no para actuar, no para investigar, solo para saber. Eso fue lo que el pantano le dejó. La mañana después de esa noche, la Compañía Delta recibió órdenes de moverse 40 kilómetros al sur. Nadie preguntó por el soldado Maro. Nadie volvió a la cuadrícula 4E7. De hecho, la frecuencia de radio en la que había llegado la transmisión fue marcada como interferencia y descartada en el registro de comunicaciones. El pantano no apareció en ningún mapa posterior, no porque alguien lo borrara deliberadamente, aunque quizá alguien lo hizo, sino porque los cartógrafos que trabajaron en esa zona, en los años siguientes al conflicto, documentaron un dato curiosamente consistente. En el área donde debería estar el pantano, sus instrumentos no funcionaban, las brújulas giraban, los sistemas de posicionamiento, cuando llegaron a existir, daban lecturas erráticas. Los drones militares que sobrevolaron la zona en los años 90, durante las operaciones de desminado, retornaban con sus cámaras danadas, sus grabaciones corrompidas, sus sensores sin calibración posible. La selva había crecido sobre todo eso. El pantano seguía ahí,
Naturalmente, las cosas como el pantano no desaparecen, solo esperan, con la paciencia de algo que no tiene prisa, porque no experimenta el tiempo de la manera en que lo experimentamos nosotros, con la certeza, si es que algo así puede tener certeza, de que tarde o temprano, alguien va a volver a acercarse lo suficiente, alguien va a escuchar la transmisión, alguien va a calcular que tiene 10 minutos, y algo los va a detener, ¿o no?